desórdenes del ritmo cardíaco. Y la elección de la clase va a depender del tipo de arritmia de que se trate. Vamos a hablar en este tema también lo que es el potencial de acción. Normalmente se sabe que el potencial de acción es conocido como el impulso eléctrico que produce el corazón. Este comprende 5 fases, ¿no? Estas de acá que ustedes pueden ver, como es la fase 0, la fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. Vamos a hablar de cada una de estas fases. En el caso de la fase 0, es la fase de polarización rápida, donde se observa entrada masiva de iones sodio y más tarde de iones calcio. Cuando hablamos de la fase 1, que es esta de acá, estamos hablando de la repolarización transitoria, donde se observa salida rápida de iones potasio. Ya en esta fase, que es la fase 2, es conocida como la fase de meseta o la fase de plateo, donde se observa un equilibrio entre lo que es la salida de iones potasio y la entrada de iones calcio. En esta fase, que es la fase 3, hablamos de la repolarización, donde hay salida de iones potasio, estando el resto de los canales cerrados. Y finalmente, cuando hablamos de esta fase, que es la fase 4, estamos hablando de la fase de equilibrio basal, donde se llega otra vez al equilibrio por intercambio iónico que realizan las bombas, ¿no? Entonces, estas son las 5 fases que comprende lo que es el potencial de acción o llamado también impulso eléctrico. Como ustedes recuerdan, las funciones del corazón se agrupan principalmente en 4, lo que es el cronotropismo, el dromotropismo, el vasmotropismo, llamado también excitabilidad, y el inotropismo, ¿no? Entonces, estas son las 4 funciones principales del corazón. Y estas funciones las vamos a ver también a lo largo de este tema. Viendo otra terminología que es el periodo refractario. El periodo refractario es aquel periodo o momento en el cual la célula excitable no responde ante un estímulo y por lo tanto no genera un nuevo potencial de acción. El periodo refractario a su vez se divide o se clasifica en 2, en lo que es el periodo refractario absoluto o efectivo y el periodo refractario relativo. Cuando hablamos del periodo refractario absoluto o efectivo, es aquel periodo que va a tener lugar al principio del potencial de acción. Durante este periodo, ningún estímulo, por intenso que sea, va a producir un nuevo potencial de acción. En el caso del periodo refractario relativo, este se caracteriza porque durante este periodo un estímulo umbral no puede producir un potencial de acción, pero un estímulo supraumbral suficientemente intenso sí va a poder producir un nuevo potencial de acción, ¿no? Entonces, eso es lo que los diferencia a estos 2 periodos refractarios. Existen diferentes factores desencadenantes de las arritmias cardíacas. Puede ser un factor isquémico donde no le llega sangre al corazón. En el caso de la hipoxia, en el caso de la acidosis o alcalosis, en los trastornos electrolíticos, en el caso de la distinción de fibras cardíacas, cuando hay exposición excesiva a las catecolaminas como ser la adrenalina y la noradrenalina, por influencia del sistema nervioso autónomo y cuando existe toxicidad de algunos fármacos como ser digital y antiarrítmicos. ¿Cuáles son los mecanismos de las arritmias cardíacas? Pueden ser los trastornos de la generación del estímulo eléctrico y los trastornos en la conducción. Cuando existen trastornos de la conducción, esta pueden determinar la aparición no solamente de las bradiarritmias por bloqueos, sino también originar extrasístoles y taquicardia por un mecanismo denominado reentrada. Existen, a su vez, 3 condiciones para que haya el movimiento circular o de entrada. Si ustedes se fijan, aquí podemos observar cuando se habla de ese trastorno de la conducción, esta puede determinar la aparición de un bloqueo cardíaco. En el caso del bloqueo unidireccional, tiene que ser de un impulso eléctrico. Y el movimiento circular o de entrada, que quiere decir cuando existe la reentrada. ¿Cuáles son esas 3 condiciones para que haya ese movimiento circular o de entrada? Primeramente, que haya un obstáculo o bloqueo anatómico funcional.
Segundo, que este obstáculo tenga bloqueo unidireccional, es decir, en una sola dirección. Y tercero, el tiempo de conducción sea mayor al periodo refractario absoluto. Si estas condiciones se dan, se va a establecer un movimiento circular de impulso o ritmo recíproco. ¿A qué se refiere el ritmo recíproco? Es un fenómeno de reentrada. De no ser así, el impulso va a encontrar el tejido refractario por delante y el ritmo recíproco se va a interrumpir, ¿no? Entonces, para eso se tienen que cumplir estas tres condiciones. Vamos a ver la clasificación de estos agentes antiarrítmicos. Estos se clasifican en cuatro: los bloqueadores de los canales de sodio, los beta bloqueadores, los que prolongan el periodo refractario, y los bloqueadores de canales de calcio. En el primer grupo, que son bloqueadores de canales de sodio, se subclasifican en tres: los que aumentan el periodo refractario, tales como la quinidina, disopiramida, la procainamida, imipramina y cifericina. Los que no aumentan el periodo refractario tenemos a la lidocaína y sus derivados, como ser el mexaliten, la tocainide, y el grupo de la fenitoína, que es considerado como un anticonvulsivante, y otro que es la moricicina. Otro grupo que son los que producen el mayor bloqueo de los canales de sodio sin aumentar el periodo refractario. Está la flecainida, encainida, la indecainida y la propafenona. Luego tenemos los beta bloqueadores. Si ustedes se acuerdan, estas drogas las hemos visto en el sistema nervioso autónomo, tales como el acebutolol, esmolol, propanolol, etc. En el tercer grupo son los que prolongan el periodo refractario, es decir, aumentan la duración del potencial de acción, como ser el tosilato de bretilio, el satolol y la miodarona. Y finalmente, los bloqueadores de los canales de calcio. Principalmente tenemos a la nifedipina, al verapamilo, diltiazem, amlodipina, nimodipina y nitrendipina. Vamos a ver algunas características de cada uno de estos grupos. En el primer grupo tenemos la quinidina. A nivel del corazón, ¿qué es lo que hace? Va a deprimir las cuatro funciones del corazón. Hemos visto plasmotrópica, dromotrópica, cronotrópica e inotrópica. Luego van a inhibir los marcapasos anormales ectópicos con mayor intensidad que el marcapaso normal. En el caso del electrocardiograma, si ustedes se acuerdan, hemos visto diferentes intervalos. Entonces lo que hacen es prolongar el espacio PR, asimismo prolongan el espacio QRS y la onda P. Aumentan y prolongan la onda P y bloquean el vago. A nivel del sistema cardiovascular, lo que hacen es, al tener un efecto alfa bloqueador moderado, van a producir vasodilatación y disminuyen la presión arterial. La quinidina se absorbe por vía bucal, es decir, por vía oral, y esta es rápida, ¿no? Entonces, la administración por esta vía es rápida y completa y se realiza en el intestino delgado. Así también por vía intramuscular se sabe que su absorción es más rápida que por la vía bucal. Se distribuyen por el corazón, el riñón, el vaso e hígado y son menores a nivel del músculo esquelético y los glóbulos rojos. Se metabolizan en el hígado y se eliminan a través de la orina y pequeñas cantidades a través de la bilis y de la saliva. Pueden producir efectos tóxicos como náuseas, diarrea, sordera, dolor de cabeza, depresión, convulsiones, odio a la luz, coma, anorexia, hay zumbido a nivel del oído, hay pérdida de la visión, la persona tiende a marearse, sufre vértigo, existe depresión, visión borrosa, dificultad para respirar y finalmente muerte, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado al administrar esta droga. ¿Y en qué personas no se tiene que administrar? En aquellas que sufren alergia a este medicamento o demuestran hipersensibilidad, cuando existe daño miocárdico serio y en el bloqueo auriculoventricular completo. ¿Y en qué caso se utiliza? Cuando se trata de un cuadro de fibrilación auricular, sirve para prevenir otras arritmias y en el caso de la taquicardia supraventricular y ventricular. En el segundo grupo vimos la lidocaína y sus derivados, como ser la silocaína. A nivel del sistema cardiovascular, lo que hacen es acortar el periodo refractario
o absoluto, no afecta al marcapaso normal, deprimen las tres funciones del corazón excepto cronotropismo. La acción dromotrópica y vasmotrópica es negativa, casi sin efecto en el inotropismo. Acorta el intervalo PR en el electrocardiograma y lo que hace es disminuir la conductibilidad e irritabilidad, es decir, no tiene acción sobre la fuerza de contracción del corazón. ¿Cuál es su farmacocinética? La silocaína o la lidocaína no tienen efecto por vía oral. Por vía intramuscular es bastante buena. Se distribuyen a través de los tejidos, especialmente en el corazón, cerebro, hígado y riñón. Se metabolizan en el hígado y se eliminan a través de la orina. Pueden producir efectos tóxicos en altas dosis, dando lugar al bloqueo intraventricular. Pueden observarse el bloqueo auriculoventricular parcial y completo. Pueden causar efectos a nivel del paro cardíaco y a veces descenso de la presión arterial. Está contraindicada en el caso del bloqueo auriculoventricular parcial o completo, ¿no? Y estas drogas se utilizan en el caso de las arritmias ventriculares de emergencia o urgencia, ¿no? Entonces, lo que van a hacer es producir un aumento de la excitabilidad del ventrículo, es decir, taquicardia. En el grupo 2, que son los bloqueadores beta adrenérgicos, tenemos lo que es el sistema cardiovascular. Producen una acción antiarrítmica que es fundamental. El automatismo puede disminuir. La conductibilidad auriculoventricular e intraventricular son disminuidos con reducción de la frecuencia cardíaca, así como con la contractibilidad cardíaca. Otro efecto es que estas drogas son capaces de prevenir y suprimir las arritmias ectópicas ventriculares. Estos bloqueantes beta-adrenérgicos son capaces de provocar un discreto descenso de la presión arterial por depresión cardíaca. ¿Cuál es su modo de acción? Poseen una acción anestésica local y por lo tanto estabilizante de la membrana. La acción antiarrítmica de estos se debe al bloqueo beta-adrenérgico. Se utilizan como tratamiento de la taquicardia sinusal, del bloqueo adrenérgico, en el caso de la extrasistolía supraventricular y ventricular, en el caso de la taquicardia paroxística. También se lo puede utilizar en el caso del síndrome de Wolff-Parkinson-White. ¿A qué se refiere este síndrome? Es cuando existe una comunicación eléctrica anormal de la aurícula al ventrículo. Es un síndrome de preexcitación de los ventrículos del corazón, ¿no? A eso se considera o se llama lo que es el síndrome de Wolff-Parkinson-White. También se utiliza en el caso del aleteo y fibrilación auricular y para la prevención principalmente de las arritmias recurrentes como la fibrilación auricular. En el caso de la amiodarona, que es en la clase 3, a nivel del sistema cardiovascular lo que hacen es alargar el potencial de acción, aumentan el periodo refractario. Las funciones del corazón, como ser patmotrópica y dromotrópica, no son afectadas. Lo que hacen es proteger contra arritmias supraventriculares y protegen contra el síndrome de preexcitación, ¿no? Que es el síndrome de Wolff-Parkinson-White, que ya les mencioné anteriormente. A nivel de la tiroides, ¿qué hace la amiodarona? Esta contiene yodo, puede producir hipotiroidismo con el ion yoduro que contiene y raras veces hipertiroidismo. A nivel de los ojos va a producir una pigmentación de color pardo amarillenta de la esclerótica porque se excreta por las lágrimas. Farmacocinética. Se administra por vía oral, se distribuye mucho a nivel de la tiroides, como les dije, por su contenido de yodo, se metaboliza en el hígado y se elimina normalmente a través de la orina. Tarda de 1 a 3 meses para la eliminación. Los efectos tóxicos es poco tóxica, pero puede causar trastornos, ya sea a nivel digestivo, a nivel cardíaco, produciendo bradicardia, a nivel de los pulmones, produciendo neumonitis intersticial, puede causar alergias, trastornos oculares, como les dije, la pigmentación pardo amarillenta y trastornos tiroideos.
Está contraindicado en el caso del bloqueo auriculoventricular y en el caso de enfermedades tiroideas. Este otro grupo, como mencioné también, que es el verapamilo, a nivel del sistema cardiovascular, lo que hace es la función cronotrópica y vasmotrópica no están afectadas. Vasodilatador coronario discreto, ya que es beta bloqueador. Es eficaz en el caso de arritmias supraventriculares y discretamente es eficaz en el síndrome de preexcitación, ¿no? Que es el síndrome de Wolff-Parkinson-White. Y es un beta, produce un beta bloqueo leve. El verapamilo por vía oral sufre efecto de primer paso muy marcado, entonces se tiene que colocar debajo de la lengua. Produce efectos tóxicos, tales como náuseas, vómitos, puede producir estreñimiento, hipotensión arterial, bajando la presión arterial. Está contraindicado en el caso de la insuficiencia cardíaca congestiva severa y en el caso del bloqueo auriculoventricular. Es por eso que hay que tener mucho cuidado al administrar este medicamento, como es el verapamilo. Por eso su utilización tiene que ser bajo restricción médica, ¿no? Entonces tiene que ser controlada y vigilada por un cardiólogo. Muy bien, hasta aquí es lo de agentes antiarrítmicos y como les dije, también dentro del grupo de lo que es farmacología cardíaca están los antihipertensivos. Normalmente los antihipertensivos se los utiliza para regular la presión arterial, ya sea cuando ésta se eleva o disminuye, ¿no? Entonces se utilizan los antihipertensivos para regular en valores normales. ¿Cuál es su clasificación? Estos se clasifican en cuatro: los diuréticos, los que actúan sobre el sistema nervioso simpático, lo que son los vasodilatadores directos y los inhibidores de la ECA, ¿no? Que es la enzima convertidora de la angiotensina. Los antihipertensivos se clasifican en cuatro. ¿Cuáles son? Como les dije, los diuréticos, que pueden ser los derivados de la astiacida, los diuréticos de Lassa y los ahorradores de potasio. El segundo grupo, que son los que actúan a nivel del sistema nervioso simpático, se dividen en lo que son cinco subtipos, que son el simpático pléjico centrales, como ser la metildopa, la clonidina, guanabens y guanfacina. Los bloqueadores ganglionares, si ustedes se acuerdan, estos también los hemos mencionado a nivel del sistema nervioso autónomo. Les dije que lo íbamos a ver con más profundidad más adelante, es por eso que lo estamos viendo ahora, ya que también forma parte de antihipertensivos. Estos bloqueantes ganglionares tenemos lo que es el hexametonio, el trimetafán y mecamilamina. Luego tenemos los bloqueadores postganglionares, como ser la guanetidina, la reserpina, guanadrel, betanidina de brisoquín y pareilina. Si ustedes recuerdan, también hemos visto los beta bloqueadores, tales como el acebutolol, tenemos el atenolol, propanolol, nadolol, bisoprolol, etc. Dentro de los alfa bloqueadores, tenemos lo que es la alfusocina, trimazocina, está la prazocina, terazocina y doxazocina, ¿no? Entonces, todos estos pertenecen al grupo de alfa bloqueadores. También se clasifican en lo que son los vasodilatadores directos. Estos se subdividen en tres: los que son orales, como la hidralacina y minoxidil o piloxil; los que se administran por vía parenteral, por vía endovenosa, tales como el nitroprusiato de sodio y diazóxido; y los bloqueadores de los canales de calcio. Está verapamilo, está nifedipina, diltiazem, nitrendipina, amlodipina, la nicardipina y nimodipina. Y en el cuarto grupo, que son los inhibidores de la ECA, que es la enzima convertidora de la angiotensina, están los inhibidores de la enzima ECA, tales como el enalapril, el captopril, lisinopril, ramipril, fosinopril. Y los bloqueadores competitivos están salaracin y está losartán, ¿no? Entonces, todos estos antihipertensivos seguramente ustedes los han escuchado mencionar anteriormente. Vamos a ver algunas características de cada uno de estos. Tenemos los diuréticos. ¿Cuál es la farmacodinámica? ¿Qué efectos van a producir estos medicamentos? Lo que hacen es eliminar o inhibir el retorno venoso, disminuyendo el volumen sanguíneo, disminuyendo lo que es el gasto cardíaco y disminuyendo la presión arterial.
En el caso de la furosemida, se da en insuficiencia renal, ya que produce vasodilatación renal. El efecto hipertensivo aparece en el segundo y tercer día de su uso continuo. Favorece la eliminación de sodio y agua, ¿no? Entonces, algunos de estos medicamentos lo que hacen es producir también sinergismo. ¿A qué se refiere con el sinergismo? Es cuando se potencia la acción de estos antihipertensivos o antidiuréticos con los demás antihipertensivos, ¿no? Entonces, cuando se administran dos o más medicamentos, lo que hacen es potenciar su acción. Los diuréticos disminuyen el volumen sanguíneo y por tanto hace que se libere renina-angiotensina y aldosterona. También se retiene agua, no sirve como hipertensivo por mucho tiempo. Cuando hablamos de este sistema, renina-angiotensina, o hablamos del sistema renina-angiotensina-aldosterona, es un sistema hormonal que nos va a ayudar a regular a largo plazo la presión sanguínea y el volumen extracelular corporal. También cuando hay pérdida de volumen sanguíneo, como en el caso de la hemorragia. Ya dentro de lo que es la clasificación, como les decía, de estos diuréticos tenemos los derivados de las tiazidas. Tenemos entre estos a la hidroclorotiazida, alticida, tenemos lo que es la ¿cómo se llama? La mebuticida, la clorotiazida, benzotiazida, politiazida, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos medicamentos pertenecen a los derivados de las tiazidas y son vasoconstrictores de la arteria renal. Segundo, tenemos los diuréticos de Lassa, tales como la furosemida, la bumetamida, la toracemida, la piretanida, tripamida, etcétera, ¿no? Estos lo que hacen es ser vasodilatadores de la arteria renal y se usan normalmente en el caso de la insuficiencia renal. Luego tenemos en el tercer grupo los ahorradores de potasio. Estos lo que hacen es eliminar el potasio. Tenemos la espironolactona, está la amilorida, triamtereno, etcétera. Estos diuréticos están contraindicados en el caso de insuficiencia renal y pueden producir efectos tóxicos tales como alteraciones electrolíticas en enfermos renales, excepto los diuréticos de Lassa. Vamos a ver el segundo grupo, que son los que actúan sobre el sistema nervioso simpático. Estos son los simpático-plégicos centrales, los bloqueantes ganglionales, los bloqueadores postganglionares, los beta bloqueadores y alfa bloqueadores. En el primer grupo tenemos la clonidina. ¿Cuál es la farmacodinamia? El efecto aparece después de 30 a 60 minutos y se administra por vía oral. Lo que hace es disminuir la frecuencia cardíaca y produce vasodilatación arterial. También puede producir hipotensión ortostática y disminuye el flujo renal. En sí, todas estas acciones se van a agrupar en lo que es acción central y periférica. Cuando hablamos de la acción central, estamos hablando de estimulación del vago, y en la acción periférica es cuando hay disminución de la liberación de noradrenalina en las terminaciones simpáticas. La clonidina atraviesa la barrera hematoencefálica y se elimina a través de la orina las 2/3 y da lugar a lo que es la bradicardia, a lo que es el ortostatismo, que es una postura erecta del cuerpo, impotencia sexual, náuseas, somnolencia, sedación, aumento de la actividad onírica, que quiere decir que es la fase del sueño, es cuando la persona tiende a soñar más y puede producir también sequedad de la boca. La clonidina puede interaccionar con otros medicamentos, por ejemplo, con los antihipertensivos tales como el nitroprusiato de sodio, que se administra por vía parenteral. Luego tenemos el grupo de la alfa-metildopa. Efectos tóxicos que pueden producir es dolores de cabeza, náuseas, vómitos, diarrea, sedación, pesadillas, puede producir lo que es la hipotensión ortostática, vómitos, sequedad de la boca, erupción cutánea, principalmente en las extremidades inferiores,
Da lugar a anemia hemolítica, lo que es la eyaculación defectuosa, lo que es la impotencia, galactorrea en mujeres no puérperas, que se refiere a la secreción espontánea de leche a través de los pezones fuera del periodo de lactancia, y también da lugar a ginecomastia masculina. Cuando nosotros observamos estos efectos también en el hemograma podemos observar que existen alteraciones y también en las pruebas bioquímicas, tales como la GOT y GPT, que son las transaminasas, y hay un aumento de las enzimas hepáticas y también de la fosfatasa alcalina. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la alfa-metildopa? Lo que hace es aumentar el flujo renal, disminuye la resistencia periférica por dilatación arteriolar, supersensibiliza al organismo para las catecolaminas, deprime el centro vasomotor, aumenta la producción de las catecolaminas como ser la adrenalina y noradrenalina, produce vasodilatación directa periférica. ¿En qué casos no se debe utilizar o está contraindicada la utilización de alfa-metildopa? En el caso de enfermedades hepáticas, hay que tener mucha precaución en la insuficiencia coronaria o cerebral, ya que puede provocar un descenso tensional excesivo. Así también está contraindicada en el caso del feocromocitoma. Si ustedes recuerdan, es un tumor a nivel de la glándula suprarrenal. Luego tenemos los bloqueadores postganglionares, en este caso la reserpina. Los alcaloides de la Rauwolfa pueden clasificarse en tres grupos. El grupo de la serpentina, el grupo de la asmalina y la reserpina. A nivel del sistema nervioso central, producen disminución de la actividad, es un tranquilizante semejante a las fenotiacinas y produce depresión con tendencia suicida. Puede ocasionar parkinsonismo. A nivel del sistema nervioso autónomo, lo que hacen es producir miosis, lo que es la caída de los párpados superiores, que se llama ptosis palpebral, y la salivación e hipotermia. A nivel del sistema endocrino, lo que hace es bloquear la secreción de las gonadotropinas, por lo tanto va a producir amenorrea en mujeres, es decir, cuando hay ausencia de la menstruación por un periodo de tiempo más de los 90 días. Y también puede causar impotencia en hombres. A nivel del sistema nervioso gastrointestinal, lo que hace la reserpina es aumentar la secreción gástrica de ácido por efecto vagal. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Puede producir bloqueo simpático periférico y depresión del centro vasomotor. Ambos efectos van a dilatar las arteriolas y existen lo que se denominan los depósitos de adrenalina o PULS, que son de tres tipos, lo que es el pool móvil 1, que es citoplasmático activo, el pool móvil 2, que es intragranular activo o acúmulo en gránulos activos, y el pool de reserva intragranular, que es inactivo por combinación de la noradrenalina con adenosintrifosfato o ATP, ¿no? Entonces liberan la noradrenalina solamente al principio. ¿Qué efectos tóxicos va a producir la reserpina? Da lugar a temblores, disminución de la libido, impotencia sexual, se produce adormecimiento de las extremidades, ataques gastrointestinales, hay somnolencia, insomnio, pesadillas, existen efectos nerviosos, depresión mental con tendencia suicida, puede dar lugar a ataques convulsivos, salivación, molestias epigástricas que llevan a cólicos, vómitos, diarrea. ¿Y en qué personas está contraindicada su utilización? Especialmente en aquellos que sufren depresión mental, úlcera gastroduodenal y en la enfermedad de Parkinson. Luego tenemos el grupo de los bloqueadores postganglionares. Está la guanetidina, debrisoquin y betanidina. A nivel del sistema cardiovascular, lo que hacen es producir disminución de la frecuencia cardíaca, disminución del gasto cardíaco, disminuyen la resistencia periférica total, la disminución de los vasos de capacitancia, disminución del flujo renal, con aumento de la secreción de serina. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Producen disminución de las catecolaminas en el tejido, bloqueo de liberación de noradrenalina en las terminaciones simpáticas postganglionares y disminución de las catecolaminas circulantes. Otras acciones pueden causar diarrea,
lo que es la eyaculación retrógrada, que es cuando el fluido que va a ser eyaculado normalmente sale de la uretra y este se redirecciona hacia la vejiga. A eso se llama eyaculación retrógrada. También hay retención hidrosalina de sal y agua. ¿Cuál es la farmacocinética de estas drogas? No son buenos por vía oral, no atraviesan la barrera hematoencefálica. Los efectos tóxicos que pueden causar es la hipotensión ortostática, la eyaculación retrógrada, como ya les dije, es cuando el fluido que va a ser eyaculado normalmente sale a través de la uretra y este se redirecciona hacia la vejiga. Puede producir náuseas, vómitos, diarrea y retención de agua e insuficiencia renal. Está contraindicada en aquellos pacientes que sufren insuficiencia renal y coronaria, en aquellos que sufren insuficiencia cerebrovascular y en el feocromocitoma, que es un tumor a nivel de la glándula suprarrenal. Recordando un poco cuando hablamos de los beta bloqueadores, en este caso lo que hacen es disminuir la frecuencia y la fuerza de contracción del corazón. ¿Cómo nosotros podemos calcular la presión arterial? Si ustedes recuerdan, se puede utilizar una fórmula donde el flujo sanguíneo se multiplica por la resistencia periférica total, ¿no? Entonces, la resistencia periférica total, si ustedes recuerdan, es el grado máximo de resistencia al flujo sanguíneo y es provocado por la constricción de los vasos sanguíneos sistémicos, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros podemos calcular lo que es la presión arterial. En el grupo de los alfa bloqueadores tenemos la prazosina. A nivel del sistema cardiovascular, lo que hace es producir un descenso de la presión arterial por disminución de la resistencia periférica, debido a la vasodilatación arteriolar. También vasodilatación venosa, que eso va a explicar los fenómenos de hipotensión ortostática. A nivel del riñón, lo que hace es producir un aumento del volumen plasmático renal y de la filtración glomerular. No existe modificación de la actividad plasmática de la renina, aunque puede producir cierta retención renal de sodio y causar lo que es el edema. Si ustedes recuerdan, cuando hablamos de edema, es una hinchazón causada por la acumulación de líquido en los tejidos del cuerpo. ¿Qué efectos tóxicos puede causar? La prazosina puede producir impotencia sexual, ginecomastia en hombres, galactorrea en mujeres, hipotensión ortostática, sedación, somnolencia, impotencia y defectos en la eyaculación. ¿Cuál es su mecanismo de acción? La prazosina puede producir efectos antihipertensivos por dilatación arteriolar. Y su farmacocinética, esto no sirve por vía oral, se biotransforma en el hígado, se metaboliza por demetilación e hidrólisis y por lo tanto se eliminan por la orina y por las heces, así también en un porcentaje mínimo, como es 1%, se eliminan por la bilis. ¿Qué efectos tóxicos produce la prazosina? Náuseas, vómitos, diarrea, sequedad de la boca, retención de agua, polaquiuria, lo que se denomina el aumento del número de micciones, e impotencia sexual. Y ahora vamos a ver otro grupo, que son los que se administran por vía oral. Tenemos la hidralazina a nivel del sistema cardiovascular. Lo que hace es disminuir la presión arterial, aumenta el flujo renal, aumenta la frecuencia cardíaca, puede llegar a producir taquicardia. En el electrocardiógrafo podemos observar alteraciones en los segmentos ST y T, ¿no? Que esto es un indicador de isquemia miocárdica. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Tienen acción directa o por relajación directa del músculo liso arteriolar. Y otros efectos, la hidralazina puede producir temblores, dolor de cabeza, cefalea e insomnio. Otros efectos son la taquicardia, pueden producir efectos tóxicos como dolor de cabeza pulsátil, mareos, congestión nasal, edema por retención hídrica, anemia, disminución de leucocitos por aplasia medular, puede producir hipotencia, alergia. Existe lo que se denomina como reacción hidralacínica,
que sucede en el 13% de los casos. ¿A qué se refiere? Se observan efectos leves y severos cuando se administra hidralazina. Los efectos leves consisten en un cuadro similar a la artritis reumatoidea, a las articulaciones, dolor y rigidez. En el caso de los efectos severos, quiere decir que se observa un cuadro similar a lo que es los efectos de esta enfermedad, que es el lupus eritematoso sistémico. ¿En qué personas está contraindicada su utilización? En el caso de personas que sufren con enfermedades coronarias. Y luego tenemos lo que es el minoxidil, que tiene efectos similares a la hidralazina. Sus efectos tóxicos puede producir hipertricosis. Seguramente han escuchado que se denomina así al síndrome del hombre lobo, es decir, cuando hay una existencia de exceso de cabello. Pueden dar lugar a alergias, a edema, retención hídrica. Como les dije, el edema es una hinchazón causada por la acumulación de líquido en los tejidos del cuerpo, en el espacio del tejido intercelular o intersticial, además de las cavidades del organismo. También puede dar lugar a derrame pericárdico, infarto agudo del miocardio y aumento de la presión pulmonar. ¿A qué se refiere el derrame pericárdico? Es una acumulación anormal de líquido en la cavidad pericárdica. Se eleva la presión intrapleural y causa un efecto negativo en la función del corazón, llamado lo que es taponamiento cardíaco, ¿no? Entonces, por eso se caracteriza el derrame pericárdico. En el caso de los que se administran por vía parenteral, por vía endovenosa, está el nitroprusiato de sodio. Su mecanismo de acción es que dilata tanto las arteriolas como las venas, disminuye la poscarga como la precarga del corazón, produce vasodilatación renal y produce un aumento de la renina. Los efectos tóxicos que produce el nitroprusiato de sodio son náuseas, vómitos, astenia, depresión, anorexia, desorientación, puede producir alucinaciones, coma y finalmente muerte. ¿Y en qué caso se utiliza el nitroprusiato de sodio? En el caso de la hipertensión maligna, cuando la presión diastólica supera o es mayor a 130 milímetros de mercurio. Este medicamento es fotosensible, por tanto tiene que protegerse de la luz y es recomendable envolverlo en papel negro. También tenemos aquellos que se administran por vía parenteral o también endovenoso, que es el diazóxido. Este no actúa sobre las venas, inhibe la secreción de la insulina y aumenta la cantidad de glucosa en la sangre. Es un medicamento diabetógeno. Está contraindicado en el caso del infarto agudo del miocardio. ¿Y cuáles sus efectos? Vamos a ver en el último grupo, que son los inhibidores de la ECA. Estos también antihipertensivos cumplen la función de ser inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina. Estos son muy activos por vía oral. Tenemos el captopril. A nivel del sistema cardiovascular, lo que hacen es disminuir la presión arterial en pacientes hipertensos, ¿no? Entonces, como les dije, estos antihipertensivos lo que hacen es regular la presión arterial. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Inhibe competitivamente la enzima convertidora de la angiotensina, libera la renina, actúa sobre el angiotensinógeno, transformando la angiotensina 1 en angiotensina 2. ¿Y cuáles son sus efectos tóxicos? Son poco tóxicos, pueden producir proteinuria cuando se observa abundante cantidad de proteína en la orina, insuficiencia renal, puede producir neutropenia con hipoplasia medular. La hipoplasia medular se refiere a cuando existe una disminución absoluta del tejido hematopoyético, es decir, disminuyen las células hematopoyéticas pluripotenciales. También puede haber pérdida del gusto, a lo que se denomina ageusia, y erupciones cutáneas y astralgias. También pueden producir lo que se denomina agranulocitosis. ¿Qué quiere decir? Que es una insuficiencia de la médula ósea para producir suficientes glóbulos blancos, es decir, granulocitos, ¿no? Entonces a eso se llama agranulocitosis. Bien,
Y hasta aquí hemos visto lo que son los antihipertensivos. Entonces, lo que es la farmacología cardíaca, como les dije, comprende lo que son estos tres grupos. Hemos visto los glucósidos cardíacos, el grupo también de agentes antiarrítmicos y finalmente lo que son los antihipertensivos, ¿no? Entonces, estos tres temas agrupan lo que es la farmacología cardíaca o farmacología cardiovascular. ¿Ya? Hay algo que quería comentarles, muchachos. Seguramente